Te doy la bienvenida y continuamos con la parte número 3, que se llama Sí, pero, en el capítulo número 6, que dice: ¿qué pasa si ellos son más poderosos? Encuentre su MAAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿De qué sirve hablar sobre los intereses y las opciones y los criterios si la otra parte está en una posición más fuerte para negociar? ¿Qué se puede hacer si la otra parte es más rica, tiene mejores conexiones o más personal o armas más poderosas? No hay ningún método que pueda garantizar el éxito si la otra parte tiene todas las ventajas. No hay ningún libro de jardinería que le pueda decir cómo se cultivan los lirios en un desierto o los cactus en un pantano. Si usted llega a un almacén de antigüedades a comprar un juego de té, estilo Jorge IV, elaborado en plata, que vale miles de dólares y no tiene sino un billete de $100, no ha de esperar que una negociación hábil pueda superar la diferencia. En toda negociación existen ciertas realidades que son difíciles de cambiar. Como respuesta al poder, lo más que cualquier método de negociación puede lograr es cumplir dos objetivos. Primero, protegerlo contra un acuerdo que usted debe rechazar, y segundo, ayudarle a utilizar el máximo las ventajas que pueda tener, de manera que cualquier acuerdo al que llegue satisfaga sus intereses lo mejor posible. Examinemos cada uno de estos objetivos. Protegerse. Cuando usted está tratando de coger un avión, puede ser que eso le parezca muy importante. Reflexionando después, usted ve que hubiera podido coger el siguiente avión. En las negociaciones se presentan con frecuencia situaciones similares. Le preocupará, por ejemplo, fracasar y no lograr un acuerdo en un negocio importante en el cual usted ha gastado mucha energía. En estas circunstancias, el mayor peligro es que usted acepte con demasiada facilidad los puntos de vista de la otra parte, es decir, haber llegado a un acuerdo tan fácilmente. El canto de sirena de "pongámonos de acuerdo y acabemos esto" se vuelve convincente. Usted puede terminar aceptando un acuerdo que debería haber rechazado. Los costos de utilizar un mínimo. Por lo general, los negociadores tratan de protegerse contra un resultado como ese, defendiendo con anticipación el peor de los resultados aceptables, su mínimo. Si usted va a comprar, el mínimo es el precio más alto que estaría dispuesto a pagar. Si va a vender, el mínimo es el precio más bajo que estaría dispuesto a aceptar. Por ejemplo, usted y su cónyuge piden $100,000 por su casa y se ponen de acuerdo que no aceptarán ningún ofrecimiento por debajo de $80,000. Es más fácil resistir las presiones y las tentaciones del momento cuando se tiene un mínimo. En el ejemplo de la casa puede ser imposible que un comprador pague más de $72,000. Todo el mundo sabe que ustedes compraron la casa el año pasado por solo $50,000. En esta situación, en la cual usted tiene el poder de lograr un acuerdo, pero nadie más lo tiene, los comisionistas y todos los demás presentes pueden volverse contra usted. Su mínimo prefijado lo puede salvar de tomar una decisión que más tarde lamentaría. Si con usted hay más de una persona, la adopción común de un mínimo puede garantizar que ninguno de ustedes le sugiera a la otra parte que estarían dispuestos a aceptar menos. Limita la autoridad de un abogado, comisionista u otro agente. Obtenga el mejor precio posible, pero no lo autorizo para vender por menos de $80,000, podría decir usted. Si su parte está integrada por una coalición débil de sindicatos periodistas que están negociando con una asociación de editores, el acuerdo sobre un mínimo reduce el riesgo de que uno de los sindicatos ceda unilateralmente ante la otra parte. Pero la protección que le da la adopción de un mínimo implica grandes costos. Limita su habilidad para aprovechar la información que obtenga durante la negociación. Por definición, un mínimo es una posición que no se puede cambiar. En ese sentido, implica cerrarse, decidiendo de antemano que nada de lo que la otra parte pueda decir ha de llevarlo a subir o bajar ese mínimo.
Un mínimo también inhibe la imaginación, reduce el incentivo para inventar una solución a la medida que podría conciliar los diferentes intereses de manera más ventajosa, tanto para usted como para ellos. Casi toda negociación incluye más de una variable. En lugar de simplemente vender por $80.000, sería mejor para sus intereses aceptar 67.500 sin derecho a revender, posponiendo la finalización del negocio y el derecho a usar el granero para bodegaje durante 2 años, y la opción de volver a comprar 2 hectáreas de pasto. Si usted insiste en un mínimo, es probable que no explore las posibilidades de una solución imaginativa como esta. Un mínimo, que es por naturaleza rígido, casi con seguridad será demasiado rígido. Además, es probable que un mínimo sea demasiado alto. Supongamos que usted está desayunando en compañía de su familia, tratando de decidir el precio más bajo que podrían aceptar por su casa. Un miembro de la familia sugiere $50.000. Otro responde, nos deben dar por lo menos 70.000. El tercero dice, 70.000 por nuestra casa, eso sería un robo, vale por lo menos 100.000. ¿Quién objetaría sabiendo que les conviene un precio más alto? Una vez que se decide, este mínimo es difícil de cambiar y puede impedirle, durante varios años, vender la casa. En otras circunstancias, un mínimo puede ser demasiado bajo. En lugar de vender por ese precio, para usted sería mejor arrendar. En resumen, aunque la adopción de un mínimo puede protegerlo de un acuerdo muy inconveniente, también puede impedir que invente algo y que acepte una solución que sería prudente aceptar. Una suma seleccionada arbitrariamente no es una medida de lo que debe aceptar. ¿Existe alguna alternativa para el mínimo? ¿Existe alguna medida para lograr convenios que lo protejan tanto de aceptar un acuerdo que usted debe rechazar como de rechazar uno que debe aceptar? Sí existe. Conozca su MAAN. Cuando una familia decide el precio de su casa, la pregunta que debe hacerse no es qué deberían obtener, sino qué deben hacer si después de cierto tiempo no han vendido la casa. ¿La mantendrán en venta indefinidamente? ¿La arrendarán? ¿La demolerán? ¿Convertirán el lote en un parqueadero? ¿Dejarán que alguien viva en ella sin pagar arriendo, con condición que la pinten? ¿O qué? Teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál de esas posibilidades es más atractiva? ¿Y cómo se comparan esas opciones con la mejor de las ofertas que han recibido hasta el momento? Tal vez alguna de esas opciones sea más atractiva que vender la casa por $80.000. Por otra parte, quizá para vender la casa por 62.000 sea mejor que conservarla indefinidamente. Es poco probable que un mínimo seleccionado arbitrariamente refleje realmente los mejores intereses de la familia. La razón para negociar es obtener algo mejor de lo que se obtendría sin negociar. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Cuál es su MMAN? Su mejor alternativa para negociar un acuerdo. Ese es el criterio con el que se debe juzgar cualquier propuesta. Ese es el único criterio que puede protegerlo de aceptar términos demasiado desfavorables y de rechazar términos que serían conveniente aceptar. Su MAAN no es solamente un mejor criterio, sino que tiene la ventaja de ser lo suficientemente flexible como para permitirle explorar soluciones imaginativas. En vez de rechazar cualquier solución que no se ajusta a su mínimo, usted puede comparar una propuesta con su MAAN y ver si satisface mejor sus intereses. La inseguridad de un MAAN desconocido. Si no ha pensado cuidadosamente en lo que hará si no logra un acuerdo, usted está negociando con los ojos cerrados. Por ejemplo, puede ser demasiado optimista y suponer que tiene muchas otras posibilidades. Otra casa en venta, otros compradores para su automóvil de segunda mano, otros plomeros, otros empleos, otros vendedores y así sucesivamente. Aun cuando su alternativa está determinada, es probable que usted tenga una visión demasiado optimista sobre las consecuencias de no lograr un acuerdo. Quizá usted no esté teniendo en cuenta la agonía de un pleito, de un divorcio no amistoso, de una huelga, de una carrera armamentista o de una guerra. Un error frecuente es ver las alternativas como un todo.
Usted puede decirse que si no llega a un acuerdo sobre el salario para ese empleo, de todos modos podría irse a California o para el sur, o estudiar o escribir, o trabajar en el campo, o vivir en París, o hacer alguna otra cosa. Mentalmente, es probable que el conjunto de estas posibilidades sea más atractivo que trabajar en un empleo específico por un salario específico. El problema consiste en que no se puede tener el conjunto de esas opciones. Si no llega a un acuerdo, debe seleccionar solo una de ellas. En la mayoría de las circunstancias, sin embargo, el peligro más grande es estar demasiado comprometido con un acuerdo. Como usted no ha definido ninguna alternativa para obtener un acuerdo, es demasiado pesimista acerca de lo que sucedería si las negociaciones fracasan. Por valioso que sea conocer su MAAN, usted puede vacilar en la exploración de otras alternativas. Confía en que este comprador o el siguiente le haga una oferta atractiva por la casa. O quizá usted evite enfrentarse con la pregunta sobre lo que haría si no se logra un acuerdo. Asimismo, puede reflexionar. Primero negociemos y veamos qué sucede. Si las cosas no salen bien, entonces pensaré en algo. Pero para negociar con prudencia es absolutamente necesario tener por lo menos una respuesta tentativa para esa pregunta. El que usted llegue o no llegue a un acuerdo en una negociación depende enteramente de lo atractiva que sea la mejor alternativa. Formule un sistema de alarma. Aunque el MAAN es la medida verdadera con la que se debe juzgar cualquier propuesta para un acuerdo, tal vez usted quiera otra posibilidad. Para poder tener un sistema que lo alerte lo más pronto sobre la posibilidad de que el contenido de un probable acuerdo está demasiado cerca de lo que se considera atractivo, es útil identificar un acuerdo que sea menos que perfecto, pero mejor que su MAAN. Antes de aceptar un acuerdo, peor que esa propuesta de alarma, es conveniente concederse una tregua y reexaminar la situación. Lo mismo que el mínimo, un sistema de alarma puede limitar la autoridad de un agente. No venda por menos de $79,000, lo que a mí me costó más los intereses hasta que haya hablado conmigo. Un sistema de alarma le da un margen de reserva. Si cuando se llegue a ese punto usted decide apelar a un mediador, le ha dejado algo a éste en favor de usted, con lo que él puede trabajar. Todavía le queda espacio para maniobrar. Utilización máxima de sus ventajas. Protegerse contra un acuerdo desventajoso es una cosa. Utilizar el máximo de sus ventajas para lograr un buen acuerdo es otra. ¿Cómo se logra? De nuevo, la respuesta está en el MAAN. Mientras mejor sea su MAAN, mayor será su poder. La gente cree que el poder de la negociación está determinado por los recursos tales como la riqueza, las conexiones políticas, la fuerza física, los amigos y el poderío militar. En realidad, el poder relativo de una negociación de dos partes depende primordialmente de lo poco atractiva que sea la posibilidad de no llegar a un acuerdo. Imagínese un turista acaudalado que quiere comprar un vaso de bronce por un precio modesto en la estación de ferrocarril de Bombay. El vendedor puede ser pobre, pero probablemente conoce el mercado. Si no le vende este vaso a este turista, es probable que se lo venda a otro. Por experiencia puede calcular por cuánto se lo podría vender a otra persona. El turista puede ser acaudalado y poderoso, pero en esta negociación es débil, a menos que sepa aproximadamente cuánto le costaría un vaso comparable a ese y qué tan fácil sería encontrarlo. Casi con seguridad corre el riesgo de perder la oportunidad de comprar un vaso como ese o de pagar demasiado. La riqueza del turista no fortalece su poder de negociación. Si esta riqueza es evidente, puede debilitar su posibilidad de comprar el vaso a un precio fijo. A fin de que su riqueza se convierta en poder de negociación, el turista tendría que utilizarla para averiguar el precio de un vaso similar o más atractivo en otra parte. Piense cómo se sentiría en la entrevista para un empleo sin otra oferta segura de empleo, solo algunas sugerencias inciertas. Piense cómo sería la discusión sobre el salario. Compare eso con la manera
¿cómo se sentiría usted si llegara a la entrevista seguro de otras 2 ofertas de empleo? ¿Cómo sería entonces la discusión sobre el salario? La diferencia es poder. Lo que se aplica a la negociación entre individuos también se aplica a las negociaciones entre organizaciones. El poder relativo de una negociación de una gran empresa y de un pequeño municipio que quiere aumentarle los impuestos a la fábrica no está determinado por el tamaño relativo de sus presupuestos, ni por su poder político, sino por la mejor alternativa disponible para cada parte. En cierta ocasión un pequeño municipio negoció con una gran empresa que tenía una fábrica en las afueras del perímetro urbano. Como resultado, la empresa, que pagaba una contribución de buena voluntad de $300.000 anuales, pasó a pagar $2.300.000 al año. ¿Cómo se logró? El municipio sabía exactamente lo que haría si no llegaba a un acuerdo. Ampliaría el perímetro urbano de tal manera que la fábrica quedaría incluida y entonces le cobraría el impuesto correspondiente a la zona residencial, el cual ascendería por lo menos a $2.500.000 anuales. La empresa estaba comprometida con el mantenimiento de la fábrica. No tenía ninguna alternativa en caso de que no se lograra un acuerdo. A primera vista parecía que la empresa tuviera mucho poder, debido a que era el mayor empleador del municipio, el cual estaba sufriendo dificultades económicas. Un cierre o un traslado le hubiera acarreado gravísimas consecuencias. Además, con lo que ya pagaba la empresa, satisfacía los salarios de funcionarios municipales que estaban pidiendo más. Sin embargo, como todo ese poder no se había traducido en un buen MAAN, no sirvió de mucho. Así, por tener un buen MAAN, el pequeño municipio estaba en la mejor situación para influir sobre el resultado de la negociación que una de las corporaciones más grandes del mundo. Encuentre su MAAN. Una exploración vigorosa acerca de lo que usted podría hacer si no se logra un acuerdo puede fortalecer mucho su posición. Las alternativas atractivas no están ahí esperándolo. Por lo general hay que encontrarlas. Para encontrar posibles MAAN se necesitan 3 operaciones distintas. 1. Inventar una lista de acciones que se podrían realizar en caso de no llegar a un acuerdo. 2. Mejorar algunas de las ideas más prometedoras y convertirlas en opciones prácticas. Y 3. Seleccionar en forma tentativa la mejor de estas opciones. La primera opción es inventar. Si al fin del mes la compañía X no le ha ofrecido un empleo satisfactorio, ¿qué podría hacer? ¿Aceptar el empleo que le ofrece la compañía Y? ¿Buscar empleo en otra ciudad? ¿Iniciar un negocio propio? ¿Qué más? Para un sindicato, las alternativas para un acuerdo negociado serían probablemente entrar en huelga, trabajar sin contrato, dar un aviso de huelga a los 60 días y ordenar a los miembros del sindicato que trabajen dentro de las normas. La segunda etapa es superar la mejor de las ideas y convertir las más prometedoras en opciones reales. Si usted piensa que podría trabajar en Chicago, trate de que la idea se materialice por lo menos la oferta de un empleo, Con la posibilidad de un empleo en Chicago asegurada, o después de haber descubierto que no hay dicha posibilidad, usted está en mejores condiciones para valorar los méritos de la oferta que se le hace en Nueva York. Mientras el sindicato todavía está negociando, las ideas de llamar un mediador o de entrar en huelga deben convertirlas en proyectos de decisiones operacionales específicas, listas para ejecutarse. El sindicato podría, por ejemplo, hacer una votación entre sus miembros para que autoricen una huelga si no se llega a un acuerdo en el momento de expirar el contrato vigente. El último paso para obtener un MAAN, mejor alternativa para un acuerdo negociado, consiste en seleccionar la mejor de las opciones. Si no llega a un acuerdo en la negociación, ¿cuál de esas opciones realistas piensa seleccionar? Una vez realizado este esfuerzo, usted tiene una mejor alternativa a un acuerdo negociado. Juzgue todas las ofertas a la luz del MAAN. Mientras mejor sea su MAAN, mejor será su habilidad para mejorar los términos de cualquier acuerdo negociado.
Usted tendrá más confianza durante el proceso de la negociación si sabe lo que hará en caso de no lograr un acuerdo. Es más fácil suspender las negociaciones si usted sabe para dónde va. Mientras mayor sea su posibilidad de suspender las negociaciones, mayor será la energía con que usted puede presentar sus intereses y la base sobre la cual cree puede lograrse un acuerdo. La conveniencia de revelarle a la otra parte su MAAN depende de lo que usted opine sobre lo que ella piensa. Si su mejor alternativa a un acuerdo negociado es sumamente atractiva, si usted tiene otro cliente esperando en el cuarto vecino, le conviene que la otra parte lo conozca. Si ellos creen que usted carece de una buena alternativa, cuando en realidad usted sí la tiene, entonces es casi seguro que debe hacérselo saber. Sin embargo, si su mejor alternativa es peor de lo que ellos creen, revelárselas debilitará su posición en lugar de fortalecerla. Tenga en cuenta la mejor alternativa a un acuerdo negociado de la otra parte. También debe pensar en las alternativas de que dispone la otra parte. Pueden ser excesivamente optimistas acerca de lo que podrían hacer si no se llega a un acuerdo. Quizás ellos tienen una vaga idea de que disponen de muchas opciones y están bajo la influencia de todas ellas globalmente. Mientras más sepa usted sobre sus opciones, mejor preparado estará para la negociación. Si conoce sus alternativas, podrá estimar en forma realista lo que puede esperar de la negociación. Si parece que ellos sobreestiman su MAAN, usted puede disminuir sus expectativas. Es posible que su MAAN sea mejor para ellos en cualquier solución equitativa que usted pueda imaginar. Imagine que usted tiene un grupo de la comunidad que está preocupado por la posibilidad de que una planta de energía que se está construyendo pueda producir gases dañinos. La mejor alternativa a un acuerdo negociado de la empresa es no tener en cuenta las propuestas de usted o seguir hablando con usted hasta que la fábrica esté construida. Para lograr que la empresa tenga en cuenta su preocupación, quizá usted se vea obligado a solicitar legalmente que se revoque el permiso de construcción de la empresa. Es decir, si su mejor alternativa es tan bueno que ellos no ven la necesidad de negociar sobre la base de los méritos de la cuestión, piense en lo que podría hacer para cambiarlo. Si ambas partes tienen un MAAN atractivo, es posible que el mejor resultado de la negociación para ambas partes sea no llegar a un acuerdo. En estos casos, una negociación exitosa es aquella en que las partes descubren, en forma amigable y eficiente, que lo mejor para los intereses de ambas es explorar otras posibilidades y cesar en el intento de llegar a un acuerdo. Cuando la otra parte es poderosa. Si la otra parte tiene buenos fusiles, usted no querrá que la negociación se convierta en una balacera. Mientras más fuerte parezca ser la otra parte en cuanto al poder físico o económico, más le conviene a usted negociar con base en los méritos de la cuestión. En la medida en que ellos tengan fuerza y usted cuente con sus principios, más le conviene a usted que el papel preponderante lo desempeñen los principios. Mejor alternativa a un acuerdo negociado puede ayudarle a negociar con base en los méritos. Usted puede convertir sus propios recursos en poder efectivo en la negociación si encuentra y mejora su MAAN. Utilice sus conocimientos, su tiempo, su dinero, las personas que conoce, su influencia y su ingenio para llegar a la mejor solución para usted, independientemente del consentimiento de la otra parte. Mientras mayor sea para usted la posibilidad de dejar una negociación con facilidad y optimismo, mayor será su capacidad para influir en su resultado. Su mejor alternativa a un acuerdo negociado no solo le permite determinar cuál es el mínimo aceptable en un acuerdo, sino que probablemente contribuirá a mejorar ese mínimo. Identificar su mejor alternativa a un acuerdo negociado es quizá la manera más efectiva de entenderse con un negociador aparentemente poderoso.